Y bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Les agradezco mucho su participación, de que estén acá con nosotros. Yo me presento. Aquí parece que soy Red de Leam, pero soy Juan Pablo Reich, soy coordinador de proyectos de Fundación Red de Leam y les doy la bienvenida a esta charla que vamos a tener sobre el cuidado oral durante este periodo de pandemia junto a Francisco Díaz de SEDAM. A ver, aquí se van a ir sumando de a poquito nuevos hogares y de nuevo les pido por favor que en el chat eh, escriban de qué hogar son. Entendemos que también hay algunas personas que son del mismo hogar, pero de todas formas, para evitar confusiones, les pedimos que de todas formas escriban de qué hogar son. Antes de darle la palabra a Francisco, me gustaría agradecerles a todos por estar acá, especialmente a Tía, Francisco que, que con su iniciativa nos está acompañando. Y bueno, comentarle que esta es una de las tantas actividades que Fundación Red de Leam realiza junto a otras empresas e instituciones de tal manera de poder llevarle distintos tipos de información, de insumos para poder acompañarlos durante este periodo tan difícil que es de pandemia. Sabemos que a muchos de ustedes les gusta estar informados en las últimas cosas, en las últimas novedades respecto a distintos temas y esperamos que ustedes aprovechen este insumo. Imagino que Francisco con su charla va a dar periodo de preguntas. Si es así, por favor, anótenlas para que aprovechen todo este tiempo. Y bueno, de nuevo, muchas gracias. Cualquier cosa, Francisco, yo voy a estar acá. Voy a apagar mi cámara para que puedas realizar la presentación sin ningún problema. Y de nuevo, muchas gracias. Ya, ¿me escuchan? Voy a empezar a compartir la pantalla. Ahí ya ¿Me escuchas? te dejé la opción. Sí. Sí, se escucha ¿Se me escucha? perfecto. Si no se Perfecto. escucha, les pedimos por favor que avisen. Que nos avisen. Perfecto. Voy a compartir la pantalla. Voy a tener el video para que se vea, no tengamos problema que se me pegue un poco esto. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a mover acá. No estoy muy familiarizado con el Zoom, generalmente utilizo el otro. Se ve bien, se ve la presentación. Perfecto. Ya. Vamos a comenzar entonces. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Francisco Díaz, director de SEDAM Chile, el Servicio Dental del Adulto Mayor. Nosotros lo que hacemos es atención dental a domicilio especializada para adultos mayores, desde adultos mayores autovalentes, pasando por los dependientes leve, moderado a severo, que fundamentalmente vemos ese tipo de pacientes. Un poquitito sobre mí, yo soy cirujano dentista, tengo un par de diplomados en odontogeriatría y en gerontología. Soy docente de cursos en la Universidad Finisterra y del área de educación continua que nosotros tenemos en SEDAM Chile. ¿Ya? Pero ahora vamos a la parte interesante, a la charla. Voy a poner esto aquí que... Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Que me sale aquí inhabilitar anotación, ocultar controles de reunión flotante. Bueno, me sale aquí una... ¿Están viendo ustedes esto aquí o no? Ya, bueno. Sí, Ya. o sea, estamos viendo el inicio El inicio de la presentación. Ya, estamos entonces. ¿Cuáles son los temas a abordar? La pandemia y los problemas con la atención oral, que es algo bien frecuente y que es importante tenerlo presente ahora, sobre todo con la pandemia, porque imagínense, o sea, se han pospuesto los tratamientos de oncológicos, bueno, ahora ya se están retomando. Imagínense el tema de la situación oral. Vamos a ver las enfermedades orales en la persona mayor, ¿ya? Que son bastante particulares en su expresión.
Y finalmente, haciendo un resumen, ¿ya? Veremos cuál es el rol de la prevención, ¿ya? De la prevención, que es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tener presente al momento de considerar el cuidado de la salud del adulto mayor, ¿ya? De la salud oral del adulto mayor, y más ahora en pandemia, ¿m? Que no podemos dejar de que las personas mayores tengan problemáticas dentales por todo lo que implica llevarlos, por ejemplo, al dentista. ¿M? Ahora, un poco más acerca de la salud oral en la persona mayor. ¿Por qué nos importa? ¿Por qué tenemos que considerarlo? ¿Ya? La ausencia de la salud oral en la persona mayor y de la salud en general, de la persona en general, o sea, del niño, del adulto joven, del adulto mayor joven, porque hay adultos mayores de edades muy avanzadas, es que la ausencia de salud oral puede provocar dolor. Y eso es algo complejo, porque de las personas que estamos aquí, o en general, más de alguno ha sentido dolor de dientes, que le ha dolido una muela, etcétera, y yo creo que coincidirán conmigo de que es algo bastante desagradable y que constituye una urgencia. Constituye una urgencia. Y ahora, como estamos en contexto de LEAM, y que en general son los pacientes a los que yo me dedico, porque yo atiendo pacientes dependientes severos, ¿ya? En general de moderados a severos, el traslado de este paciente o la atención en el domicilio de este paciente es complicado, ¿ya? Es complicado atender una urgencia en esta situación de pandemia, sobre todo en el traslado. Vamos a ver también el riesgo de neumonía por aspirativa, neumonía por aspiración. Acuérdense de que estamos en la pandemia, estamos viendo este COVID, ¿ya? Este virus que lo que provoca es una neumonía, provocada por esto, por el virus, ¿ya? Y tenemos que considerar, hay un... Si pudieras apagar el... Ahí sí, gracias. Sí, ahí me tomé la libertad de apagar el micrófono. Hay cualquier cosa, si alguien quiere hablar, lo podemos hacer después, pero para seguir con la presentación. Para poder seguir. El aumento del riesgo de neumonía aspirativa, ¿ya? O de neumonía por aspiración. ¿Cuál es la relación que tiene con el cuidado oral, con la higiene oral? ¿Ya? Quizá no es muy conocido, pero una mala higiene oral se asocia a la neumonía aspirativa, al aumento del riesgo de neumonía aspirativa, y cualquier enfermedad respiratoria, ahora en estado de pandemia, o sea, no es necesario decir de que tenemos que prevenirla, ¿ya? Porque eventualmente va a ser una alarma extra que no necesitamos que esté, ¿ya? Vamos a ver el compromiso que tiene la salud oral con respecto a la nutrición de la persona mayor. Ustedes ya saben que una nutrición deficiente o alteraciones en la nutrición de la persona mayor provoca enflaquecimiento, hay cambios en el peso de la persona mayor y afecta enormemente su calidad de vida. También vamos a tratar la temática de la pérdida de estimulación cognitiva. No sé si ustedes sabían de que la pérdida de dientes aumenta el riesgo de ciertos tipos de demencia, por ejemplo, ¿ya? Debido a que la estimulación de la masticación, ¿ya? Es una actividad cognitiva demandante, altamente compleja, y que si se pierde, ya no tenemos la misma estimulación que teníamos antes, ¿ya? Entonces, vale la pena considerar. Y que también afecta a la comunicación y la autoestima de la persona mayor, ¿ya? Una persona que ya no tiene dientes, o que si los tenía y perdió su prótesis, ¿ya? Va a tener dificultades de comunicación, problemas en su autoestima. Por ejemplo, algo tan simple, que no necesariamente se da en adultos mayores. Las personas, ¿ya? Que se les fractura un diente o ya no tienen un diente y hablan, sale el aire por ahí
y las S las pronuncian diferente. O sea, la comunicación, incluso en ese sentido, se ve alterada, ¿ya? Imagínense un paciente que tiene una prótesis completa y la pierde, ¿ya? La comunicación que va a tener con sus congéneres, la autoestima, va a ir en detrimento, de forma importante, ¿ya? Y les puse una frase del Quijote de la Mancha, ¿ya? Este libro infaltable en el colegio, que en el español antiguo es muy, muy difícil de leer. Y miren lo que dice. En mucho más se ha de estimar un diente que un diamante. O sea, ya de tiempos muy, muy antiguos, la importancia de tener una boca con ausencia de dolor, por ejemplo, o cuidar los dientes, ya estaba considerado. ¿Mm? Sobre todo, fundamentalmente, por el dolor que puede provocar una pieza dentaria en mal estado, ¿ya? Ahora yendo específicamente más a la pandemia y los problemas de salud oral. Aquí tengo tres puntos, ¿ya? Que los quise destacar y que no necesariamente están relacionados con la pandemia como tal, pero que se ven exacerbados, ¿bien? La temática de la urgencia impostergable, la dificultad de traslado y la exposición. ¿Qué es lo que es una urgencia impostergable? ¿Mm? ¿Qué es lo que es una urgencia impostergable? En el área médica, ¿ya? Vamos a tener un paciente que quizás tenga una enfermedad importante y que deba ser trasladado a un centro hospitalario, por ejemplo. Pero, ¿qué es una urgencia dental? ¿Ya? De hecho, es más, nosotros en la primera oleada de la pandemia ni siquiera éramos esenciales, trabajadores esenciales a ese nivel. Entonces, imagínense que, imagínense en este sentido, que hay una diferencia de criterio para poder definir qué es lo que es una urgencia dental, ¿ya? Entonces pueden haber situaciones en las que se puede dejar estar al paciente, por ejemplo, que se le perdió la prótesis, y estamos en estado de pandemia. No lo tratamos, y el paciente va a tener una declinación, ¿ya? Puede tener una declinación cognitiva, va a haber un detrimento en su actividad social, problemas en la nutrición, ¿ya? Entonces, considerar este punto es bien, bien importante. Después, más adelante, cuando me quieran hacer alguna consulta, feliz se las respondo porque habitualmente la práctica clínica diaria mía, ¿ya? Que fundamentalmente es en casas particulares o en ILEAM, en pacientes dependientes, ocurre esta situación. ¿Qué hago? ¿Qué hago en esta situación? ¿Ya? La dificultad de traslado. Es una problemática que se mantiene, en el paciente. Ay, ¿qué pasó aquí? Se rayó esto. Ya. La dificultad de traslado es una problemática que se mantiene, ¿ya? Y más ahora. Imagínense un paciente en cama, ¿ya? Que le empieza a doler un diente, una muela, ¿ya? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo desplazamos? Y ahora con la pandemia, ¿qué es lo que hacemos con ese paciente? Es importante entender que las problemáticas orales no necesariamente, o sea, son muy importantes, ¿ya? De tratar, pero no necesariamente pueden atenderse en la casa, ¿ya? Yo lo hablo desde el punto de vista de SEDAM Chile, que nosotros damos atención en la casa, ¿ya? Que hay que considerar de que no todo se puede hacer en la casa y que eventualmente existen situaciones que deben ser trasladadas y tratadas en un centro clínico o un centro clínico hospitalario, por ejemplo, si un paciente es violento o un paciente que tiene algún trastorno cognitivo importante, ¿ya? Un estado de fragilidad importante, que, por ejemplo, tenga problemas para abrir la boca, etcétera, ese paciente debe ser sedado, ¿ya? Con anestesia general muy pocas veces se utiliza, pero tiene que ser evaluado por un médico,
estar el anestesista, etcétera. Entonces, el rol de la prevención es muy, muy fundamental, porque vamos a evitar todo este tipo de situaciones, que quizás son un poco desconocidas. Pero es como el tema de la pandemia, que nosotros al principio, o no sé, la mayoría de la gente, creía que porque teníamos los respiradores estaba bien, ya estábamos listos. O sea, teníamos respirador, nos contagiamos y estamos listos. No. Por la televisión, ahí recién se pudo hacer la concientización a través de los médicos de que intubarse no es cualquier cosa, ¿ya? Todos los costos físicos y económicos asociados también a esto son grandes, ¿ya? Y también en el área dental. Por ejemplo, perder una prótesis no da lo mismo en un adulto mayor. La cantidad de sesiones que se necesita para poder realizar una prótesis son hartas y tenemos que evaluar si acaso realmente se puede hacer, ¿ya? Entonces, cosas que a lo mejor no se consideran eh, muy importantes, ¿ya? Y cosas que, ¿sí? 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 ¿Me dicen algo? ¿No? Ya. Continúo. Y la exposición, el aumento del riesgo de contagio al salir del LEA. O sea, hay que salir la mínima cantidad de veces posible del hogar, sobre todo si es una persona mayor, o sea, solamente cuando sea estrictamente necesario. Y si tenemos la posibilidad de prevenir cualquier situación de tipo oral, tenemos que hacerlo, ¿ya? Por eso es importante la prevención, el cuidado oral, la higiene oral fundamentalmente, la higiene oral. Ahora, lavarle los dientes a un adulto mayor, a lo mejor es algo simple, es simple de decirlo, pero no es simple de hacerlo, sobre todo cuando uno está haciéndolo a otra persona. Y más aún si esa persona tiene algún deterioro, un deterioro cognitivo leve, por ejemplo, o ya un trastorno cognitivo mayor, ya una demencia. ¿Mm? Cuando existe resistencia para hacer las actividades de la vida diaria, por ejemplo, ¿ya? Para las actividades básicas de la vida diaria, como por ejemplo lavarse los dientes. ¿Mm? Entonces, la capacitación es bien fundamental y lo voy a tratar más adelante. Uy, está todo rayado esto acá. A ver. Ya, pero no importa, se puede ver. Ahora vamos a ver el tema de la neumonía aspirativa. Yo se los comenté un poco antes y es bastante ad hoc a la pandemia. Tenemos que evitar cualquier riesgo de enfermedad respiratoria ahora en pandemia. Y en el paciente mayor dependiente es real, ¿ya? Es real que el paciente pueda aspirar. La neumonía aspirativa, para hacerlo en términos simples, es que algún elemento extraño, comida, salida, etcétera, en vez de irse hacia el estómago, se va hacia los pulmones. Y lamentablemente los pacientes dependientes, la capacidad del reflejo tusígeno, por ejemplo, para toser, para eliminar estas secreciones o algo que entre por la vía inadecuada, están disminuidas, ¿ya? Hay alteraciones en la dilución, etcétera. Entonces, esto en un adulto es difícil que ocurra, pero en un adulto, una persona mayor, dependiente, sí ocurre, el paciente sí se puede morir, ¿ya? Entonces, el hecho de tener una buena higiene oral, vamos a estar protegiendo a la persona mayor y evitando su muerte, ¿ya? Y con algo tan simple difícil, ¿ya? Pero simple al fin y al cabo desde el punto de vista mecánico, que es realizar un buen cepillado oral. Continuando a la siguiente diapositiva, miren lo que tengo aquí. Este es un estudio, hay muchos estudios, ¿ya? Este es un estudio japonés que ya el 2002, ¿ya? Yoneyama, o sea, ya harto años, ya, como muchos años atrás, se dio cuenta de que agarró pacientes en LEAM y de esos pacientes que tenían neumonía, tomaron un grupo que le dieron cuidados orales, o sea, una higiene oral especial, y unos que no le dieron cuidado oral especial. Y fíjense bien que los pacientes que no recibían cuidados orales, el 80% morían, versus los que sí recibían cuidados orales, que se moría aproximadamente la mitad. O sea, vean la importancia que tiene esto. Y bueno, en los pacientes que reciben ventilación mecánica, el cuidado oral es fundamental, ¿ya?
Entonces ya tenemos datos de que esto existe y que tenemos que considerarlo. Ya tenemos que hacer el link entre neumonía aspirativa y el cuidado oral y la higiene oral, ¿ya? Que la boca, la higiene de la boca no solamente afecta a la boca, que yo no tenga caries, que no se me caiga un diente, sino que afecta más allá de la boca, ¿ya? Sino que la vía respiratoria y el paciente mayor, el paciente que está con un estado de fragilidad, un deterioro, una declinación funcional importante. Se nos olvidó que nos teníamos que conectar hoy día al de salud bucal. Les pedimos por favor que apaguen el micrófono. Ahí voy a... Ahí, dale, Francisco. Sí. A ver. Continuando. Más estudios. Miren, ya en 1974, o sea, una cantidad de años atrás, encontraron bacterias orales en los pulmones de pacientes con neumonía aspirativa o neumonía por aspiración. ¿Ya? O sea, no es una relación, no es un estudio que tomó diferentes datos estadísticos, no, se encontraron las bacterias metidas adentro del pulmón. Entonces, ya hay una relación causal que tenemos que considerar y recuerden, o sea, un 80% de personas en el estudio del Johnny llama. Entonces, la importancia es fundamental. Ahora tenemos otro de Martín Pascual, ya en el 2000, un poco más nuevo. Los microorganismos de la cavidad oral pueden comprometer los pulmones en personas de riesgo como las personas mayores, ¿ya? O sea, hay mucha bibliografía con respecto a este tema, que igual nosotros, a Juan Pablo le mandé nosotros hicimos una publicación en una revista chilena, una revista científica, es un paper, en donde salen un protocolo de higiene oral de los cuidados que se deben tener en pandemia. Se los voy a igual dejar al final, que lo pueden descargar, es libre, y que sale cómo prevenir este tema de la neumonía aspirativa, que es algo complejo, y que la salud oral está bastante ligada. Y acuérdense que lavar de los dientes a un adulto mayor, yo creo que ustedes coinciden conmigo, una persona dependiente, es complicado, ¿ya? Aunque sea simple el acto mecánico. Continuando con las diapositivas, aquí les puse una foto de neumonía aspirativa. La higiene oral es fundamental en la prevención de neumonía por aspiración. Hay que recalcarlo, que la higiene oral es fundamental en la prevención de neumonía por aspiración. Esta acción de lograr el lavado de dientes, por ejemplo, o lograr que el entorno es una de las cosas más importantes para lograr la higiene oral, para que se logre la rutina, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que ocurre? En el LEAM, los cuidadores, el técnico, los profesionales que están incluidos en el LEAM, deben hacer muchas cosas, y entre ellas, también tiene que incluirse la higiene oral. Ahora, si la higiene oral es complicada, un paciente no quiere recibirla, cuesta, ¿ya? Es muy probable que el personal se frustre. Y en ese sentido, la capacitación es algo que se debe considerar y que es muy importante. Ya la capacitación en este tipo de cosas es muy importante. Es más, por ejemplo, algo tan simple, uno cuando es dentista, sale como dentista general, y uno lo que le falta diente, le pone diente. Pero cuando uno ya se especializa más, y en el caso que yo me dedico al tema de adulto mayor, de la persona mayor, y que tengo estudios en el área, uno se va dando cuenta de que no es así, de que no siempre es así, ¿ya? Y eso se debe a que uno recibe formación, ¿ya? Uno recibe formación en la que uno puede decir, ¿sabes qué? Este paciente come con prótesis más o come menos. ¿Es capaz de recibir una prótesis? ¿El material que voy a utilizar lo va a ahogar o no? ¿Tiene trastorno de deglución? Entonces, toda esa información uno la va adquiriendo a través de la formación. Y al igual como les estoy diciendo yo, que adquirí los conocimientos en la universidad,
también existen instancias de capacitación. Nosotros hacemos un esfuerzo súper grande con SEDAM Chile para poder hacer capacitación, y a través de la Universidad de Finisterra, para que se pueda comprender y se pueda subsanar este tipo de situaciones, porque un personal entrenado, un profesional entrenado, un técnico entrenado, un cuidador entrenado, es capaz de lograr la higiene oral, ¿ya? Ahora, vamos a ir a las enfermedades orales en las personas mayores. Las enfermedades orales en las personas mayores son bastante específicas, ¿ya? Se comparten algunas con respecto a otros rangos etarios, pero se expresan de una forma característica. Dentro de las patologías prevalentes que tenemos en los adultos mayores, las personas mayores, está la caries dental, las enfermedades de la encía, la candidiasis oral, el problema de la boca seca y la pérdida de dientes, que también se puede considerar una enfermedad. La caries es ampliamente conocida. Desde el colegio a uno le dicen lávate los dientes porque si no te van a hacer caries. Después uno estudia en ciencias naturales que la caries, que hay que comer poca cantidad de azúcar, que, etc. Nosotros más o menos ya sabemos qué es lo que es una caries. O sea, finalmente se forma un agujero, que esa es la lesión de caries, ¿ya? Vamos a ir ahondando un poquito más en cada una de las cosas que pongo aquí en la diapositiva, en la siguiente. Pero quiero que se queden con algo en la retina, ¿ya? Y que es importante recalcarlo. Eso lo voy a decir varias veces durante la charla, que quiero que se queden con eso. Importancia de la higiene oral. Yo se los dije antes. La prevención de enfermedades que afectan más allá de la boca. Más allá de la boca. O sea, podemos prevenir una enfermedad respiratoria. Podemos prevenir una neumonía aspirativa, ¿ya? Y la capacitación, que es la única forma de ayudar al paciente dependiente. Es que el personal tenga los conocimientos necesarios. O sea, la persona dependiente, por definición, es quien necesita ayuda de otra persona para realizar sus actividades diarias. O sea, esa persona no es capaz de realizar las cosas, ¿ya? Entonces, perdón, esa persona no es capaz de realizar su actividad de la vida diaria y necesita, ¿ya? Necesita que alguien le asista y que tenga los conocimientos para poder asistirlo. Y no solamente eso, sino que detectar a tiempo, ¿ya? Cualquier situación posiblemente dolorosa o cualquier situación que ponga en riesgo al paciente, como por ejemplo, que se le suelte un diente, que es bastante habitual, y se lo puede aspirar. Ahí hay un... ¿no? Ahí sí me escuchan bien. Vamos más específico aquí a la caries. ¿Se puede ver el cursor? Si se ve el cursor. Sí, sí se ve. ¿Se ve? Ya. Vamos a ir más específico ahora ya con la foto. Tenemos la caries. La caries ya conocemos en forma transversal, se forma en negro, en los adultos, en los niños se ven medias blancas, ¿ya? De varios colores, forman agujeros, se quiebran los dientes, dolor, etc. Pero en el adulto mayor hay una prevalencia de unas caries bien específicas, se llaman las caries radiculares. Las caries radiculares son las caries que se ubican en el cuello del diente. Aquí con el... A ver. Espérame. En el cuello del diente, por aquí. ¿Ya? En el cuello del diente. ¿Y qué es lo que ocurre? El diente en el adulto mayor, en la persona mayor, tiene la particularidad de que un diente que ya está en una edad avanzada también, ¿ya? Y que a través del tiempo ha sufrido modificaciones, ha sufrido una franca degeneración de sus tejidos. Y
Yo, en forma como súper somera, les puedo decir que el diente está constituido por una capa de afuera, que es la parte blanca, ¿ya? La parte blanca que aquí con el puntero les muestro, que está hecha de esmalte, el esmalte es muy, muy duro, y abajo de ello está la dentina, ¿ya? Que es una parte sensible del diente, que nos duele si llega, ¿ya? Y más adentro tenemos el nervio, que es la pulpa, que da la sensibilidad, etc. A medida que va avanzando el tiempo, esto se va degenerando. Y existen procesos, ¿ya? Que eventualmente en el adulto pueden ser dolorosos, pero en el paciente mayor no lo son. Entonces la caries puede avanzar sin dolor hasta que finalmente podemos tener una fractura del diente y ese diente aspirarse, ¿bien? Provocando una neumonía por aspiración, en este caso por un cuerpo extraño, ¿ya? Y ocurre aquí en los cuellos de los dientes. La caries comienza a avanzar más rápido en el cuello de los dientes porque no tenemos esta cubierta dura que el esmalte. Entonces, entre el esmalte y la dentina avanza más rápido de la dentina, la caries comienza a avanzar, se deteriora el tejido y finalmente el diente se quiebra, se fractura la corona. Entonces, habitualmente, un motivo de consulta clínica típica es que el cuidador o el familiar cercano avisa de que el paciente se le salió un diente, amaneció sin un diente. Y efectivamente uno empieza a revisar, es una muy buena práctica contar los dientes, uno llega, los mira, y no fue eso, no es que se le salió un diente, sino que se le quebró. Y podemos encontrar este tipo de situaciones, como las que estoy mostrando acá. Ahora, ¿se acuerdan que yo les comenté que los procesos que pueden ser dolorosos en el adulto mayor no lo son, en la persona mayor no lo son? Bueno, estos dientes que están fracturados, que está la raíz adentro, pueden permanecer con silencios clínicos, que nosotros le llamamos, o sea que no le duela, por un largo tiempo, pero eventualmente puede cursar una infección, porque estos dientes están con caries, ¿ya? Y esa infección puede provocar dolor, inflamación y eventualmente una urgencia dental. ¿Bien? Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que recalcar y es mirarle la boca al paciente mayor. O sea, si nosotros tenemos un diente que sabemos que se le va a fracturar, que está muy delgado acá abajo, llamemos al odontólogo, ¿sabe qué le pasa a esto? O al familiar, ¿sabes qué? Puede ocurrir esto, ¿ya? Porque después más adelante, si tenemos esta situación, si tenemos esta situación de que se quebró el diente y tenemos la raíz adentro, desde el punto de vista de la atención domiciliaria, no es posible extraerlo en la casa. Les comento. Desde el punto de vista de la atención domiciliaria tiene varias ventajas, pero también tiene desventajas. Que en situaciones complejas, como por ejemplo sacar una raíz, no se puede hacer en la casa. Y si el paciente tenemos que solucionar la urgencia, ahora en esta situación tenemos que llevarlo a una clínica dental, o si el paciente tiene algún trastorno cognitivo, tiene que ser con sedación. O sea, vean cuán importante es la higiene oral y el cuidado oral, porque podemos prevenir esto. Y acuérdense que estamos en pandemia. O sea, el traslado del paciente es muy, muy complejo. ¿Y eso qué es lo que va a obligar? A que el odontólogo tenga que tener algún tratamiento con antibióticos, por ejemplo, ¿ya? Que trate de silenciar esta infección. Pero imagínense, terminan los 14 días o los 10 días, 7, 10 días que dura el antibiótico, pero a mí no me asegura de que esto vaya a volver de nuevo a ocurrir, que vaya a volver a inflamarse el paciente, que tenga una infección y que necesite, evidentemente, ir a hacerse la extracción. Entonces, el cuidado oral, la higiene oral es fundamental. Es fundamental. Ahora, siguiendo con las enfermedades de la encías, en la persona mayor, la enfermedad de la encía que es bien prevalente es la periodontitis. Aquí arriba también le puse la gingivitis, ¿ya? Les voy a comentar un poco qué es lo que ocurre con la enfermedad de la encía. En la boca tenemos placas bacterianas, ¿ya? Porque comemos, etc.
si no hay una buena higiene oral, no hay una buena remoción de esto, mediante el cepillado, hay una infección, hay una inflamación de las encías, ¿ya? Una inflamación sin dolor. Y eso es la inflamación que se llama gingivitis. Aquí la tenemos abajo, ¿ya? En unos dientes jóvenes, si lo pueden mirar, y si los ven son blanquitos, y aquí tenemos unos dientes más añosos, y los vemos más amarillitos, ¿bien? Esto se da fundamentalmente porque a través del tiempo, el esmalte se va desgastando, la dentina se va volviendo más amarilla, más esclerótica que se llama, y se trasluce. La dentina se trasluce, ¿ya? Y por eso los dientes son más amarillitos en los adultos mayores. Entonces, esta gingivitis no duele, pero sangra, ¿bien? Es sangra. Ahora vamos a ver en el adulto mayor que lo que ocurre es generalmente que hay periodontitis. Después de la gingivitis, esto avanza y puede haber una infección que compromete no solamente la inflamación del tejido blando que es la encía, sino que compromete todos los tejidos de sostén del diente. En ese caso estamos diciendo la encía, el hueso en general, y el diente se tiende a ver más largo. Aquí, por ejemplo, podemos ver un efecto de la periodontitis. Aquí. ¿Ya? El hueso bajó. Mira, aquí tenemos uno más fácil. El hueso bajó, ahí está, debería estar por aquí, con la encía, bajó y dejó expuesto la raíz del diente. Y esto es todo un círculo vicioso. Entonces, bajó el hueso, la encía lo siguió, se expuso esta raíz. Y los ácidos atacan tanto al esmalte como a la raíz, pero avanza más rápido en la raíz, se forma esta cuña que les mostré, y como en la persona mayor tienden a doler un poco menos las cosas, o tienden a pasar más desapercibidos por la degeneración del diente, finalmente se fracturan, se quedan. Y lo que constituye es un problema bastante grande, porque si necesita atención a domicilio no lo van a poder realizar y va a tener que desplazarse si tiene alguna infección, ¿ya? Entonces hay que tener en consideración este tema. La candidiasis oral. La candidiasis oral es bastante prevalente en el adulto mayor. La candidiasis oral es una infección por hongos. La infección por hongos, este hongo, que se llama Candida albicans, está en la boca en todos. Pero en el adulto mayor, en la persona mayor, desafortunadamente la persona mayor tiene una declinación de su salud en general, ¿ya? Tiende, no todos, pero existe una alta prevalencia, sobre todo en los pacientes dependientes severos, en que hay una depresión sistémica, ¿ya? Hay compromiso sistémico, y lo que ocurre es un desequilibrio en la flora comensal de la boca. ¿Qué quiere decir? De las bacterias que están adentro de la boca. Entonces, baja la inmunidad y el hongo gana y puebla la boca, ¿ya? Puede volarle la lengua. Ustedes se van a dar cuenta que quizás le quiere lavar la lengua a este paciente y siempre aparece con una lengua algodonosa, etc. También le pasa a los lactantes, ¿ya? También le pasa a los lactantes. Y se relaciona bastante con las prótesis removibles. Si ustedes no mantienen una buena higiene oral, ¿ya?, de las prótesis removibles, también se provoca una cosa que se llama estomatitis subprotésica, bajo la prótesis. Y eso hace que se hincha sobre todo el paladar, ¿ya? Y la prótesis no entra, al paciente le duele, es un compromiso bastante generalizado, sobre todo en pacientes que tienen un deterioro avanzado. Por ejemplo, demencia, con un deterioro bastante importante, como por ejemplo, que tienen compromiso del habla, ya que no tienen la capacidad de expresión verbal, no está la capacidad de poder expresar y poder discernir y saber de que quizás alguien me va a venir a ayudar con esta situación que me está doliendo, o que esta prótesis se me cae. No, lo que va a hacer francamente es agarrar la prótesis y tirarla al suelo, o no la va a usar más, ¿ya?
Entonces, tenemos que considerar de que el cuidado de las prótesis también es muy importante. Y también, yo le hago extensiva la parte del tratante, del odontólogo, ¿ya? Como así les dice el médico, de que entubarse no es cualquier cosa, de que no porque tenga respirador mecánico están listos, no hay que usar mascarilla. Las infecciones por hongo son complicadas, o sea, son rebeldes, es difícil, o sea, hay que tratar con antimicótico tópico, si no, no pasan ni 20 días y hay que repetir, es súper complicado y el medicamento no es barato tampoco. Entonces, hay que cuidar la boca de la persona mayor. Si encontramos este tipo de lesiones, hay que avisar para poder tratarla, ¿ya? Para poder tratarla. Sigamos ahora con la boca seca. Yo no sé si alguno de ustedes, cuando niño o después más grande, no lo sé, cuando ha comido helado, alguien habrá chupado un hielo, ¿ya? Se le habrá pegado la lengua. Imagínese usted si no tiene saliva dentro de la boca y se le pega la lengua al paladar, se le pega la lengua en la mejilla por adentro, eso provoca bastante dolor e incomodidad. Eso se llama boca seca. El término no es muy médico, ¿ya? Es el problema de la boca seca. Ahora yendo a algo más, una terminología más técnica, podríamos hablar de serostomía, que es la sensación subjetiva de boca seca. Y básicamente es que la persona mayor le va a decir, sabe que tengo la boca seca, o sabe que tengo que tomar agua todo el día, o me molesta para tragar, porque evidentemente no va a poder formar el bolo alimenticio. Antes se creía que solamente por el efecto del envejecimiento y por el deterioro de los tejido glandular en este caso, la disminución de la secreción salival era normal. Evidentemente existe una disminución, pero clínicamente no es perceptible, ¿ya? Esto se da fundamentalmente más por la polifarmacia. Ustedes se van a encontrar con que los pacientes, yo creo que todos los que hacen el pastillero se dan cuenta de que los pacientes toman 5 hasta 10 medicamentos, y la mayoría de ellos tienen efectos en la disminución de la secreción de saliva. Los antipsicóticos, los antidepresivos, ciertos analgésicos, etc. ¿Bien? Entonces, existe un cóctel de medicamentos que provocan este tipo de cosas. Y que si no la pesquisamos a tiempo, eventualmente podemos tener un accidente. O sea, el paciente puede aspirar, ¿ya? El paciente se va a atorar, puede aspirar, dificultades en la comunicación. Entonces, le va a costar formar el bolo alimenticio para comer. Entonces, tenemos que estar atentos a este tipo de cosas y comunicarlo con la persona que se dedica al odontólogo, por ejemplo, etcétera, para poder pesquisar este tipo de situaciones. Porque solución real existe, paliativa sobre todo. Y ahora vamos a la pérdida de dientes. La pérdida de dientes también se considera una enfermedad, porque provoca alteraciones nutricionales importantes. Las alteraciones nutricionales en la persona mayor, yo creo que cuando el paciente, yo creo que ustedes ya, como están en el EAM, son personas versadas en el tema, cuando cambian de consistencia de alimentos, por ejemplo, o el paciente deja de comer por problemas de comportamiento, o quizá tiene pena, porque la capacidad de poder resistir el estrés es menor en la persona mayor y eso repercute bastante. Afecta. O sea, una persona, imagínense, una persona que tiene la capacidad de comer los alimentos en forma normal, si pierde la prótesis o se le cae un diente o le duele un diente, no va a poder masticar bien, no va a poder comer bien, ¿ya? Y los pacientes dependientes severos, evidentemente, sin expresión verbal, por ejemplo, un paciente con una demencia avanzada, uno no va a saber qué es lo que tiene, ¿ya? Entonces, va a costar mucho hacer el diagnóstico. Eso yo se lo hago extensivo desde la parte del tratante, que no es llegar y decir, él sabe qué es lo que hay que hacer, sino que es complicado, ¿ya?
existe el aumento del riesgo de demencia también, de la demencia vascular. Hay muchos estudios con respecto a este tema. La baja autoestima y los problemas de comunicación, ¿ya? Lo que yo les comentaba al principio, una persona sin su dentadura y una persona que está, por ejemplo, autovalente o que no tiene ningún deterioro cognitivo importante, o si lo tiene, que es capaz de darse cuenta y capaz de saber qué es lo que hay en su entorno y comunicarse, le va a afectar grandemente. Muy importante considerar este punto, y también lo tenemos en cuenta nosotros los odontólogos. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a seguir con la otra. Y ahora vamos a llegar al rol de la prevención. El rol de la prevención, la prevención mejora la calidad de vida de la persona mayor. Porque esto, miren este apartado, este escrito. La boca también es una parte del cuerpo. O sea, esto es bastante de sentido común, pero en general no se toma mucho en cuenta. O sea, al adulto mayor, a la persona mayor, se le revisan que tenga todas las úlceras por presión controladas, que uno lo da vuelta cada cierto rato, uno se preocupa de las transferencias, que el paciente se pueda trasladar bien. Hay una serie de protocolos, pero en la experiencia, en mi experiencia, y en general, ¿ya? Y no solamente en Chile, sino que a nivel internacional, es complicado, sobre todo en el EAM, porque es complicado lavarle los dientes a un paciente que de repente tiene cierta resistencia. Bien. También cumple un rol la prevención en la disminución del riesgo de tener enfermedades respiratorias como la neumonía por aspiración. Podemos tener un paciente con una neumonía por aspiración y podemos eventualmente activar un protocolo COVID. Aunque ahora el paciente ya estamos vacunados, etcétera, vale la pena prevenir cualquier enfermedad respiratoria, cualquiera. La capacitación es fundamental, ¿ya? Es fundamental para lograr resultados en el cuidado oral de la persona mayor, sobre todo la persona mayor dependiente. La persona mayor dependiente. ¿Por qué? Porque en este caso, los pacientes van a necesitar de la asistencia de otra persona para poder realizar esta actividad. Siempre hay que fomentar la autonomía, pero en este caso debe haber una persona entrenada, ¿ya? Una persona entrenada para poder realizar esta actividad y tener la efectividad necesaria para poder entregarle un buen cuidado oral a ese paciente. Y también ser los ojos del profesional, en este caso el dentista, que se dedica a la persona mayor, para poder pesquisar a tiempo ciertas situaciones, ¿ya? Que son potencialmente dolorosas. Y aquí voy a lo que sale al lado. La falta de higiene aumenta el riesgo de infecciones dolorosas. Y eso es lo que debemos, sí o sí, evitar en este tiempo de pandemia. Cualquier situación potencialmente dolorosa, ¿ya? Y eso son las infecciones en general, ¿ya? Infecciones que tenemos que evitar. ¿Cómo lo hacemos? Mediante un buen cepillado oral, un buen cuidado oral y una capacitación acuciosa del personal que trabaja en el EAM, ¿ya? Para poder entender, comprender e incluir dentro de la dinámica el cuidado oral, incluir el cuidado oral para que pueda ser llevadero y realizable, ¿ya? Porque esto tiene que ser aplicable y tiene que ser práctico también. Porque uno cuando hace cosas muy complicadas, después no se pueden hacer en el proceso en sí de la dinámica del hogar, ¿ya? Y les muestro el protocolo. ¿Recuerdan que les dije que habíamos hecho, bueno, hicimos con un colega, este protocolo lo publicamos en el International Journal Odontostomatology,
es una revista chilena, yo no sé por qué le ponen el nombre en inglés, pero sale bien explicado aquí el protocolo que nosotros planteamos, ya de higiene oral, para prevenir la neumonía por aspiración. Es bastante cortito, y que yo creo que les puede dar una idea de lo que nosotros planteamos para poder evitar estas situaciones. No es complejo de poder realizar. Y yo creo que les puede hacer un aporte. De hecho, creo que Juan Pablo lo subió a los documentos que están ahí en Red LEAM, Sí, sí, esta es nuestra área de documentación. en el área de documentación, y ahí lo pueden ver la bibliografía de repente si quieren saber algo más. Cualquier cosa, yo estoy presto a ayudar, ¿ya? Pueden contactarse a través de, bueno, la página web pueden poner en el formulario, a través del contacto del medio institucional, también a través del vía telefónica. Y bueno, ese soy yo, y quedo atento a las preguntas. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna acotación? Ahí Yo quedó tengo una un poco consulta. rayado. Espérenme un No sé poquito, si se déjenme sacar escucha. esto que... Ya. Espérenme un poquito que estoy perdido aquí. Espera, yo te saco la... Yo Por te... favor. A ver. Ahí te detuve compartir pantalla. Si pudieras, no sé, prender tu cámara, Francisco, para hacer la respuesta. Espérenme, Ah, ya, perfecto. dame un segundito, ¿Sí? que estoy perdido en esto. Bueno, ahí Ya, puse... Ahí sí, claro. ahí lo logré. Ya. No sé cómo quisieras proceder a hacer las preguntas, Francisco, si lo escriben por el chat o... Como quieran, no hay ningún problema. Ya, perfecto. Hola, no sé si se escucha. Sí, sí se escucha. ¿Sí? Yo tengo una consulta, no sé si la puedo hacer ahora, tiene que ser por escrito. Eh, haz la pregunta nomás. De ahí yo voy a tratar de ir viendo el tema de las Ya. preguntas a través del chat. Me presento, yo soy la fonoaudióloga de LEAM de María Mazzarello. Y tengo una duda con respecto a cómo hacer la higiene oral de pacientes con demencia severa, en el que se nos hace muy difícil el ingreso, por ejemplo, del cepillo de dientes, que hagan la apertura vocal para hacer este aseo. Por lo general, todas estas pacientes estas residentes tienen una disfagia de base. Por lo tanto, nosotros implementamos protocolos de higiene oral para disminuir la posibilidad de la neumonía, pero el barrido mecánico nos dificulta mucho el proceso. Entonces, no sé si hay alguna técnica quizás que nos recomienden usar, no sé, clorexidina, algún elemento que nos facilite poder disminuir esta carga bacteriana de estas pacientes. Efectivamente, sí. De hecho, es más, el curso de la Finisterra es específicamente del cuidado oral de la persona con demencia. Sí, bueno, hay que primero ver el tema de la apertura bucal, si la logramos, ¿ya? Y si no la logramos, tenemos que utilizar algún elemento que nos permita que la boca se mantenga abierta. Tener bastante cuidado al momento de hacer la higiene, porque los pacientes hay veces que muerden, y eventualmente utilizar clorexidina es una muy buena opción. Claro que tiene que ser prescrita por el odontólogo, porque no es cualquier clorexidina, ya que tiene que ser la de mantenimiento, sino la otra puede provocar alteraciones en la cavidad oral, mal sabor en la boca, sensación de sabor metálico, irritación, descamación de la encía, por ejemplo. Entonces, es una buena opción para poder utilizarla así, pero con precaución y con prescripción, ¿ya? Con prescripción. Y efectivamente, si ustedes utilizan, por ejemplo, pasta dental, tienen que hacerlo con mucho cuidado. En el protocolo lo planteamos, pero si el paciente tiene eventualmente mucha pasta, por ejemplo, en la boca mucha espuma, evidentemente se puede tragar eso con la placa bacteriana y vamos a tener un riesgo de aspiración. Entonces, liberar y sacar esa cantidad de espuma sobrante, yo creo que es importante. La clorexidina también es un aliado. Gracias.
Francisco, aquí también desde el hogar Sagrado Corazón de Jesús realizan dos comentarios. El primero es cómo se realiza el higiene bucal en pacientes con trastornos cognitivos severos, en los cuales el abordaje es complicado. Y además comenta que le gustaría ver algún tipo, quedó con ganas de ver algún tipo de procedimiento de desinfección o quizá alguna técnica de lavado de prótesis. No sé si nos pudieras comentar respecto a esas dos cosas. Espérame, la primera era cómo hacer Sí, está en el chat también, pero ya, espérame, déjame ver. sí, ahí abajito está el icono del chat. Ya, espérame. ¿Cómo se realiza la higiene bucal en pacientes con trastornos cognitivos severos, en los cuales el abordaje es complicado? Me quedé con las ganas de un procedimiento. Ya, hay varias técnicas para poder realizar ese tipo de acercamiento. Es importante, hay que fijarse en varias cosas. Hay técnicas probadas para poder realizar este tipo de actividades. Las técnicas de acercamiento, por ejemplo, ponerse a la misma altura del paciente, la técnica del rescate, por ejemplo, son técnicas que se pueden utilizar. Yo creo que eso da para otras charlas, pero evidentemente, por ejemplo, pasar algún objeto de significancia para el paciente ayuda bastante porque lo que pasa es que en el paciente con demencia ocurre algo bien particular. En la parte, por lo menos, relacionada al tema de la caída oral, el lavar los dientes es algo bastante amenazante para el paciente. ¿Mm? Entonces, la capacidad de poder racionalizar, por ejemplo, la amenaza frente a ciertas situaciones, por ejemplo, no sé, a mí me dan susto las arañas, pero la araña está lejos. Entonces, como la araña está lejos, yo sé que no me va a hacer daño. Pero en la persona con demencia, evidentemente, todas las arañas son gigantes y todas me van a hacer daño. En ese caso, la persona que va a lavar los dientes, que va a hacer algo intrusivo dentro de la boca, siempre va a hacer algo que va a dañar en ese sentido. Entonces uno tiene que tratar de hacer técnicas de distracción, lo que yo les decía, entregar algún tipo de objeto, pasárselo en la mano, porque el paciente, por alguna razón, cuando tienen cosas de significancia en la mano, por ejemplo, no sé, una cartera, que es bastante común que el paciente anda con la cartera para todos lados, su billetera o alguna toalla específica, toman eso y uno tiene la capacidad de poder acceder a la boca. Ahora con bastante cuidado porque hay pacientes que muerden. Eso yo se los recalco porque pueden tener un accidente importante, aún con prótesis. El paciente con prótesis muerde muy fuerte, ¿ya? Entonces, deben tenerlo en consideración. Y como les digo, el tema de la resistencia al cuidado oral es una temática compleja y que da para, o sea, no sé, pues, como 12 horas, una cosa así, más o menos. Que eso es más o menos lo que dura un curso, por ejemplo. ¿Ya? Pero es bien interesante la pregunta. Y lo otro era del cuidado de las prótesis. El cuidado de las prótesis tiene ciertos protocolos. El cuidado tiene, bueno, se pueden utilizar escobillas de uña, por ejemplo. No se debe usar pasta de dientes, ¿ya? Eso es un pecado capital. La pasta de dientes lo que hace es rayar, hace microabrasiones en las prótesis. Y eso evidentemente hace que la placa bacteriana se pegue. Habitualmente se le forma placa bacteriana por aquí por el cachete hacia adentro. Nosotros tenemos un conducto, el conducto Stenon, que por ahí tira salida. Y ahí se forman los cúmulos de calcificación de la placa bacteriana. Entonces van a encontrar sectores de la placa que está con mucho tártaro, mucho sarro calcificado, y que después sacar eso es muy difícil, ¿ya? Y bueno, aunque uno lo utilice y lo saque con instrumental rotatorio, los que nosotros tenemos, las prótesis quedan imposibles, quedan muy feas. Entonces, tienen que tratar de cuidar eso y evidentemente manipularlas bien. Pero como yo les digo, esto da como para otra temática más, porque las prótesis parciales, ya que son las que reemplazan algunos dientes, se lavan distinto a las prótesis totales, que son las que reemplazan todos los dientes. Y de las prótesis parciales, que son los que reemplazan algunos dientes, o sea, los con ganchito, hay de metal y solamente de acrílico, y las de metal se limpian distinto.
van a tener alguna orientación, yo creo, cuando lean el protocolo. Ahí sale un poco más de información, ¿ya? Pero para tener algo más tangible, tiene que ser algo un poquito más extenso, porque es muy poquitito el tiempo que tenemos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, y también ahí al final se comenta, Judith comenta, se recomienda algún tipo de cepillo especial, se puede usar gasa o esponjas intraorales. Y por último, se debe hacer aseo oral después de cada comida, considerando que los residentes pueden llegar a tener 6 comidas al día. Por el momento esas son las preguntas. Si alguien más tiene otra, feliz que lo puedan compartir por el chat. Miren, en el paciente con problemas de deglución o con riesgo de aspiración, por protocolo yo creo que un audiólogo ya debe estar familiarizado con esto. En general, uno trata de que sea antes y después de las comidas, ¿ya? Si el paciente no tiene la capacidad de poder, o no existe la capacidad de poder realizarlo, lo ideal, que es después de cada comida, porque eso es lo ideal, debe ser después de cada comida. Pero hay veces que hay pacientes que no se les puede lavar a cada rato, porque no aceptan, ¿ya? Entonces, como norma primordial, es mejor la calidad a la cantidad. ¿Qué me refiero con esto? De repente ustedes se van a encontrar con pacientes, los pacientes con trastornos cognitivos, con demencia más severa, que van a poder lavarle los dientes un poco nomás. Quizás un día le pueden lavar 3 nomás, ¿ya? Pero el otro día le lavarán los otros 3, y así hasta completar la boca completa, ¿ya? Tienen que fijarse de que si van a hacer las cosas, traten de hacer bien, aunque sea poquito, que lo hagan bien, porque si están lavando mal, todo van a estar perpetuando el ciclo y la placa bacteriana se va a pegar, ¿ya? La placa bacteriana se va a mantener y esta capa pegajosa, ¿ya? Se va a transformar en sarro, que es igual que el de la tetera, ¿ya? Que se calcifica, ¿bien? Y que se encarga de calcificar lo que es la salida. Por eso yo lo que les comenté, que las prótesis en general, las superiores, tienen este sarro calcificado, este tártaro, generalmente en esos sectores, porque por ahí por el cachete hacia adentro, porque por ahí sale la salida, ¿ya? Entonces, ténganlo en consideración. Dime. Perfecto, Francisco. Por el momento no hay ninguna otra pregunta. Si hay alguien No que sé qué. quisiera preguntar, por favor, que lo hagan a través del chat. Ahí Francisco Feliz lo puede contestar. Quiero hacer un alcance. Anteriormente preguntaron si era posible si pudieras compartir la presentación para los asistentes Sí, de... Ah, ya, ahí lo podemos hacer a través mío. sí. Sí, Perfecto. aunque igual yo sería bueno que lo complementaran con el protocolo, porque sale muy poca información Perfecto. en la diapositiva. Puedo enviar ambas cosas. Sí, Aquí, sí. O sea, yo feliz le mando la diapositiva, pero sale muy poquitito. En definitiva, era como un apoyo a memoria para mí. perfecto. Aquí, Judith vuelve a preguntar respecto al tipo de, si hay algún tipo de cepillo especial. Ya, depende. Lo que pasa es que los cepillos, en general, la actividad de cepillar los dientes es una actividad cognitivamente demandante. Si nosotros tenemos un paciente que tiene la capacidad de lavarse los dientes solo, uno tiene que tratar de que el cepillo sea no eléctrico, por ejemplo, ¿ya? Por la razón de que el cepillar y la actividad motriz, ¿ya? Para poder realizar esa actividad es demandante, ¿ya? Tiene que seguir los cánones estándares típicos, que son las cerdas, los filamentos suaves, etc. Pero, en el caso de pacientes, por ejemplo, que requieran, que tienen algún grado de dependencia y no tienen la capacidad, por ejemplo, de lavarse los dientes por sí mismo, ¿ya? Aunque uno trate de fomentar la autonomía, porque hay pacientes también de que uno fomenta la autonomía, pero no se lavan bien los dientes en general, o sea, no son capaces de barrer la placa bacteriana de forma correcta, y uno tiene que igual apoyarlos una vez a la semana con cepillado asistido, por ejemplo. Ya, en esos casos, cuando nosotros tenemos que asistir a la persona mayor, el cepillo de cabeza chica, como cepillo de niño,
es bastante útil. ¿Por qué razón? Habitualmente el paciente mayor con dependencia, no generalmente, pero por ejemplo, pacientes con demencia producto de accidentes cerebrovasculares, cierto tipo de parálisis, pacientes con Parkinson, tienen cierto tipo de rigidez facial. Entonces, la capacidad que nosotros podamos tener de meter en la cabeza el cepillo bien adentro para que el barra completamente toda la placa bacteriana nos va a costar. Entonces, que tenga una cabeza más chica, una cabecita más chica, facilita bastante. ¿Ya? Gasas, sí, también gasas se puede. Gasas se puede. Con cuidado, sí, porque como yo les decía, el paciente muerde. Uno tiene que tratar de meterla, puede hacer, agarrar estos palos de lado, estos bajalengua, poner unos 4 o 5 y envolverlo en una gasita ¿cómo se llama esto? Con este scotch para como de grado médico. Uno hace con eso una abreboca y después se mete con el dedo y pasa ahí la boca. Puede ser con agua o con clorexidina. Clorexidina prescrita, sí. No tiene que ser cualquiera. No pongan Oralgene a pasto porque el paciente se les va a descamar la boca. Entonces va a sentir sabor a metal, se le van a teñir los dientes más, o sea, va a ser un desastre, ¿ya? Perfecto. Y también ahí se comenta, Nicole Morales comenta, en el caso de los residentes agresivos, ya, creo que esa misma había contestado, ¿no? No sé si lo pensaste con En el esto. caso de residentes agresivos, ¿cómo realizan las intervenciones dentales, anestesia general? Ahí uno hace una valoración. Uno lo que hace en general con este tipo de pacientes, primero evalúa ya la necesidad de la atención. ¿Qué significa esto? Hay que ver, aquí hay una cosa bien importante que hay que mencionarla, que, bueno, yo creo que a lo mejor hay algún enfermero aquí, existen las escalas de dolor, el típico EVA. En los pacientes que no tienen expresión verbal o que tienen algún trastorno cognitivo importante, sobre todo que no tienen expresión verbal, las escalas de dolor o la expresión del dolor no hay, por lo menos de orofacial, no existe. ¿Ya? Entonces, denme un segundo. Uno tiene que valorar muy bien qué es lo que ocurre, ¿ya? Y eventualmente en situaciones de urgencia, por ejemplo, que uno tiene al paciente con la cara hinchada, etcétera, uno trata de buscar cualquier subterfugio para tratar de evitar, en este caso, de mandarlo a una atención intrahospitalaria. Por ejemplo, no sé, pues, si nosotros tenemos un paciente que tiene la cara hinchada, le damos el antibiótico típico y el paciente queda con la cara hinchada, más hinchada y se compromete la vía aérea, ese paciente definitivamente tiene que ser tratado en un centro clínico hospitalario y previamente ser valorado. Una cosa es valorado por el odontólogo que se comunica con el médico, porque en general el odontogeriatra, que es el que es como lo que yo me dedico, tenemos una relación de equipo multidisciplinario bastante grande, sobre todo con el médico, el fonoaudiólogo, el kinesiólogo, etcétera, y los cuidadores, que son en definitiva nuestros ojos, y hacer un manejo multidisciplinario para que lo pueda evaluar también el anestesista, ¿ya? Porque hay veces que en general se hace con sedación, anestesia general, dependiendo de la situación, se ve con el cirujano maxilofacial, porque habitualmente son extracciones las que se deben realizar, porque uno no hace procedimiento estético en pacientes con demencias avanzadas, ¿ya? Entonces la prevención es súper importante, pero cada caso es especial. ¿Cuál otra más? ¿Respondí su pregunta? Ahí la última que comentaron por lo menos es en residentes postrados con dependencia total, ¿cómo se recomienda el aseo bucal tanto quienes usan prótesis como aquellos que no, para evitar que el residente absorba líquido produciendo que pueda aspirar de mala manera? Era lo mismo más o menos lo que preguntaron al principio, puede ser con clorexidina, pero tiene que ser prescrita por el odontólogo porque no es cualquiera, ¿ya? Puede ser con gasa, con agua, ¿ya? Puede ser con
pastas dentales que tengan poca cantidad de espuma, ¿m? O si tiene la pasta de dientes normal, usar muy poca, del tamaño de una arveja, ¿ya? Sin agua. Es también una buena opción. Y evidentemente, después de que agarre eso, de que se limpie, y si sale espuma, hay que tratar de retirar con gasa todo lo exceso, ¿ya? ¿Por qué? Porque sí, acuérdense de que la placa bacteriana se va a juntar con la pasta, no con la pasta, con la espuma de la pasta, y vamos a tener problemas, ¿ya? Ahí por lo menos esas serían todas las preguntas que han estado realizando. Perfecto. Pero, pero más que nada, eso, me imagino, estuvo bien movido el área de preguntas, Francisco, así que eso me alegra harto. No sé si te gustaría decir algunos comentarios finales mientras esperamos si es que hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. No sé, pues espero que les haya gustado la charla. Yo sé que no es un tema tan como extendido, el tema del adulto mayor y bueno, las relaciones que existen con otras áreas, la boca también es una parte del cuerpo, lo que yo les decía, y que se queden con eso, la retina de que cuidar la salud oral, no solamente cuidar los dientes, sino que va más allá. O sea, podemos prevenir una enfermedad respiratoria, podemos prevenir que un paciente tenga un compromiso de la vía aérea y tenga que desplazarse a un centro clínico hospitalario, con todo lo que implica. Una valoración interdisciplinaria, el paciente que lo van a tener que sedar, va a ser una complicación grande. Entonces, lo importante es eso, que ahí escribir. Sí, estaban agradeciendo la charla. Ah, gracias, muchas gracias. Eso, pues. Después más adelante sería bueno si ustedes quieren hacer alguna otra charla, no hay ningún problema, la disposición está. Yo les dejé ahí mi correo, el número de teléfono, bueno, a través de la página web, que es lo que nosotros hacemos, si quieren ver, para poder comunicarse, cualquier duda que tengan. Yo sé que es un tema bien como específico, ¿ya? Por lo mismo, mi ánimo de poder ayudar, porque yo sé que la parte de odontología del adulto mayor es bien específica. Somos bastante poquitos los que realizamos este tipo de actividad. Así que yo feliz de poder ayudarlo en lo que me pidan. Genial, genial. Sí, yo creo que seguramente vamos, por nuestra parte, o por lo menos por Red de Lean, felices de poder seguir dando este tipo de iniciativa, este tipo de instancias. Así que te vuelvo a agradecer, Francisco. También agradezco el tiempo de todos los de LEAM. Tenemos 26 personas acá asistiendo. Así que eso, ojalá tengan una muy buena tarde. Ahí le voy a pedir a Francisco que me envíe el PowerPoint. Yo se lo voy a adjuntar, o sea, la presentación. Voy además de sumar bueno, claro, el protocolo, el documento que teníamos anteriormente que ustedes nos entregaron. Y también se lo vamos a proporcionar a los hogares. Así que eso, un gusto, Francisco. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Que estés Que estén bien. muy bien. Chao. Chao a Chao, todos. chao Que a estén muy todos. bien. Chao, chao.